Vamos a leer la Biblia en el libro de Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago capítulo 5, versículo 16. Bueno, antes, para los que no me conocen mucho, yo soy un obrero que trabaja junto con el pastor Walter Matos en Villa El Salvador, y es una bendición poder ser parte de la obra de Dios también. Soy joven, estoy aprendiendo cada día, trabajando al lado de un hombre que ama a Dios, de un hombre que sirve a Dios, que está apegado a Dios siempre, en lo que enfoca en misiones. Y la verdad para mí es una gran bendición poder ser parte de un equipo de trabajo que se llama Antioquía. Seré el más joven dentro del grupo, pero hoy aprendo de la experiencia de ellos también en la obra de Dios, de los desafíos que ellos han experimentado en el campo misionero. Y este versículo que vamos a leer aquí en la Biblia para mí es de mucha ayuda. He podido meditar en este versículo en estos días y me ayuda mucho a pensar en lo que es la oración eficaz, como dice la Biblia. Y vamos a la lectura, Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando yo recibo las tarjetas de oración aquí en Atocri, para mí es algo muy especial. Es algo que me dice, sabes que Lucas, vas a orar de una manera muy específica por tal misionero. Me está diciendo, sabes que Lucas, mira, en tal lugar hay un misionero que está predicando la palabra de Dios. Me ayuda a poder ver la oración misionera de una manera más específica, y eso es la manera más eficaz de poder orar, porque yo puedo decir, oro por el misionero que está en Abancay, pero ¿por cuál misionero? O sea, no sé ni su nombre, no sé dónde está haciendo misiones, no sé cómo está el trabajo en ese pueblito. Oro por el misionero que está en Turquía, pero no sé ni quién está en Turquía. Pero cuando escucho hablar de la hermana que está, los hermanos que están, sus nombres, y están en tal lugar, están en tal país, y orar por ellos, creo que eso nos conduce a tener una oración eficaz. Pero aquí algo muy especial en este pasaje de la Biblia, que está en Santiago 5:16, pero tiene un contexto. Cuando aquí Santiago está hablando en los versículos anteriores, del versículo 14, 15, 16 y 17, 18, está hablando acerca de la oración. Pero aquí el versículo para mí que quiere resumir algo muy especial para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es el versículo 16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Y culmina este versículo con esta frase, la oración eficaz del justo puede mucho. En el campo de la administración, algo eficaz es algo que da resultados. Y esta parte aquí en la Biblia, la oración aquí no está relacionada en cuánto resultado está dando lo que tú estás orando, por lo cual tú estás orando. Yo creo que la eficacia de la oración está relacionado con lo que dice en la primera parte de este versículo 16, cuando dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. En los versículos anteriores está hablando de que hay personas que si estás enfermo, pues ora a Dios, busca que oren por ti también personas. Si estás pasando dificultad, ora a Dios. Si estás pasando momentos en tu vida de problemas en el campo misionero, ora a Dios. O llama, si eres un misionero, estás enfermo, busca gente que ora también por ti, en especial a los que están ocupando liderazgo en la iglesia. Y aquí hay una parte, y va a terminar, y va a empezar el versículo 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y este es un tema muy especial en la Biblia. Y aquí cuando habla de confesaos vuestras ofensas, es un tema cómo estamos viviendo como cristianos nosotros. Cómo están nuestras relaciones personales como hijos de Dios entre los unos a los otros. Mientras vivamos en comunidad, mientras vivimos en una iglesia, todos no somos iguales. Somos hijos de Dios, eso nos une como personas muy especiales. Pero cada uno vive de una forma muy diferente la vida cristiana. ¿Por qué? No todos hemos nacido en un mismo hogar, pero todos somos hijos de Dios. Ahora aquí dice, y muchas veces podemos fallar a una persona en la iglesia. Y aquí hay una gran advertencia, y dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y cuando yo leo este pasaje de la Biblia, me acuerdo mucho en lo que hizo, hablando en el término ya de campo de misionero, en el campo de enfocarse en la obra de Dios, en el campo de enfocarse en una iglesia, lo que hizo Nehemías con el pueblo de Israel. Cuando él vio el pueblo que estaba destruido, cuando vio a su pueblo que estaba completamente en ruinas, él lo que hizo es confesar el pecado de su pueblo y su propio pecado.
como líder o como joven que trabaja en la obra de Dios, yo necesito hacer siempre eso. Necesito estar bien con Dios, necesito estar bien con mi hermano, necesito estar bien con las personas que están a mi alrededor. Y es parte del trabajo misionero. No hay ningún misionero que sea infalible. Todos somos falibles. Entonces necesitamos hacer esto, aún más en los campos, en los pueblitos. En la selva, donde yo nací, hay pueblos tan pequeños donde el cristianismo ha ganado espacio, y como también hay pueblos tan pequeños donde el catolicismo ha ganado espacio. Si el cristianismo ha ganado espacio y le identifican a un misionero o un pastor que es el líder en esa iglesia, y basta que le ven una falla en ese pastor de mentira o de deshonestidad, o va a la tienda y no paga ahí en la tienda sus derechos que debe pagar, la gente, como es un pueblo pequeño, tiene 300 habitantes, todos distribuyen ese error del pastor. Mira, ese pastor vive así. Entonces, ¿cuán importante es, digamos, el pastor tiene un problema con un hermano? Ese problema que tiene un hermano no se queda ahí, y la idiosincrasia en la selva es así. Ese problema se distribuye. Y cuán importante es que un hombre que está en ese lugar confiese, esté bien con su hermano, con su amigo, con los vecinos, con las personas que están a su alrededor. Y es que confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Y aquí algo muy especial. Yo creo que para poder orar delante de Dios necesitamos estar bien delante de Él. No puedo acercarme a Dios sin estar bien con mi hermano, con mi prójimo, con mi vecino, con mi vecina. Y aquí dice orad luego dice recién, y orad unos por otros. Y esta palabra unos por otros en la Biblia se repite en muchas ocasiones. Y para mí es algo muy especial. Me está diciendo aquí Lucas, este versículo te está indicando, tienes que tener bastante cercanía con las personas, bastante cercanía con los hermanos. Yo no puedo orar por un hermano si es que yo no conozco su necesidad de oración. Yo no puedo orar por un hermano si es que yo nunca me he acercado en él a su casa y decirle, ¿puedo orar por algo por ti? Yo nunca puedo orar por un misionero uno por otro si es que yo no conozco su necesidad, si es que yo no tengo su tarjeta de oración. Y orar por mi hermano es decir, él ora por mí, yo oro por él. Si un día le entrego mi tarjeta de oración, él estará pendiente de mí. Ahora, unos por otros indica, como decía, cercanía, hermandad, indica algo tan especial que tú puedes hacer, orar por una persona. Eso aprendo aquí de la Biblia. Y una parte muy especial que dice, para que seáis sanados. Ahí va buscando información en la palabra de Dios. Este versículo viene el contexto de lo que está hablando. Está hablando aquí, si estás enfermo, dice, pida ayuda en los líderes de la iglesia para que oren por ti. Si estás pasando dificultad, busca ayuda a Dios. Ahora, viendo el contexto, y vino también en el versículo 16, dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, y luego dice, para que seáis sanados, oren los unos a los otros para que sean sanados. Dios es un Dios que sana, que ve la vida del hombre en lo más interior, la vida espiritual del hombre, su relación delante de Dios, cómo está su relación con Dios. Pero también Dios ve la parte física del hombre, eso está en la palabra de Dios. Aquí yo creo, según este pasaje, cuando dice, para que seáis sanados, se está haciendo referencia tanto a la parte espiritual, cómo estamos viviendo delante de Dios, y también la parte física, porque eso está en el contexto. Entonces Dios va a obrar en nosotros, va a obrar en su pueblo, va a obrar en los misioneros, va a obrar en nuestras oraciones, en la manera como nosotros estamos orando por un hermano que está enfermo, un misionero, en la manera como un hermano está pasando una dificultad en su vida espiritual. Y aquí dice la Biblia, y en la manera como estamos nosotros, cómo está nuestra relación con Dios también, cómo está nuestra relación con el prójimo. Porque hay un propósito acá. Debo orar por mi hermano, por las personas a mi alrededor. ¿Para qué? Para que seáis sanados, para que estemos bien delante de Dios, para que estemos bien con nuestra relación con el prójimo, con nuestra relación con las personas. Si no, no avanzamos en la obra de Dios. Y luego dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Esto es algo muy especial para mí. Pareciera como que esta frase debería estar al principio, pero cuando culmina acá, para mí es como decir, no es que ser eficaz es cuánto mucho horas usted. No es eficaz, no es 20 horas orando todo el día, no. La oración eficaz, y la palabra eficaz tiene un significado muy, muy especial. Según la parte administrativa tiene que ver con resultados, pero según la palabra de Dios, aquí en esta parte en la Biblia, la palabra eficaz tiene que ver con qué actitud, con qué actividad estás orando, con qué accionar estás orando, con qué pasión estás orando por los unos por los otros. Eso indica aquí la palabra de Dios. Y no tiene que ver tanto con el hecho de cuánto oras usted. Dice acá,
un punto muy importante, es cuán activo eres tú en oración, cuán poderosas son tus acciones. Y eso indica cuánto tiempo pasas orando a Dios por los unos por los otros, orando por los misioneros. Ahora, y para poder finalizar en esta parte, dice aquí la Biblia, la oración. Ahora, aquí hay una palabra muy importante, un adjetivo justo. La Biblia dice que todos somos justificados por Dios, Dios nos ve justos a cada uno de nosotros. Pero aquí la palabra justo indica rectitud, vivir una vida recta delante de Dios, una vida que a Dios le agrada. Eso aquí enseña la Biblia. No tiene que ver el hecho de que ya somos justificados, todos sabemos eso. Pero aquí justo indica la oración eficaz del justo, dice aquí la Biblia, la oración del justo puede mucho. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Va a haber resultados en mi vida. ¿Cómo está mi relación con mi prójimo? Y ser justo implica estar bien con mi prójimo también. Ser justo implica cómo está mi relación con las personas, en el lugar donde estoy viviendo. Cuando vamos yo, como decía, nací en un pueblo tan pequeño, toda la persona te mira. Voy a dar un testimonio de mi abuelo. Mi abuelo llegó a ser un pastor en una iglesia a los 28 años. Mi abuelo tenía un pasado, pero desastroso. Un pasado en el cual él, antes de ser cristiano, tenía muchos hijos en diferentes mujeres. Y todo el pueblo le tiraba como un hombre desordenado. Recibió a Cristo en su corazón y Dios cambió su vida. Y la gente le miraba como un hombre ejemplar para la sociedad. Un hombre justo delante de Dios y delante de la comunidad. Y la gente decía, yo no puedo ver a un hombre en el pasado como ahora le veo a este hombre de acá. Y por el testimonio de él llegaban muchas personas a la iglesia. Y este hombre oraba por las personas. Mi abuelo oraba por los vecinos. Seguía a los vecinos a sus casas. Cuán eficaz es la oración de un hombre justo que busca agradar a Dios, busca tener una recta delante de Dios. Para terminar, Dios quiere que nosotros tengamos oraciones eficaces. Implica activa, una oración cada día vehemente, una oración cuando nos presentemos delante de Él, estemos bien delante de Dios, estemos bien con el prójimo, estemos bien los unos a los otros. Es lo que quise compartir en esta mañana, y que Dios pues los bendiga, hermanos, misioneros, pastores, y gracias por escucharme y gracias por tener el privilegio de estar presente con ustedes orando por los misioneros. Que Dios les bendiga.